Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Doy la más cordial bienvenida a los hermanos que nos acompañan en la cámara que está en la parte superior, a los que me acompañan aquí que está en la parte un poco inferior. Gracias a todos los hermanos que nos están siguiendo en este momento y que se están integrando a esta cuarta catequesis o a este cuarto diálogo cuaresmal. Llevamos ya 3. Este diálogo se va a grabar, de hecho se está grabando y lo vamos a subir al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, canal del doctor Jorge Francisco Navarro Torres. Y antes de iniciar quisiera hacer hincapié en un punto importante. Tengo a la venta mi libro, el libro de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma se llama. Está a la venta y alguna persona que le interese tenerlo para profundizar en él, profundizar qué es la Cuaresma, cuáles son los colores de la Cuaresma, el significado de los colores, el Vía Crucis, etc. Lo puede pedir por este medio. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos entonces al cuarto diálogo de Cuaresma. Doy la bienvenida a los hermanos que están acompañándonos y voy a dar acceso a otros que se están integrando en este momento a este cuarto diálogo de Cuaresma, que tiene como título Los depredadores de la esperanza o los demonios de la desesperanza. Ese es el título del cuarto diálogo de Cuaresma. ¿Cuál es el objetivo? La virtud de la esperanza. Promover, propiciar la virtud de la esperanza, que es un don de Dios. No solo debe ser objeto de agradecimiento, sino también debe ser cuidado celosamente ante los depredadores internos y demonios externos, cultivada fuertemente en el seno de la comunidad y ejercitada valerosamente de cara a la realidad. Bueno, pues ese es el objetivo y doy la bienvenida a los que se están integrando y que me están pidiendo acceso. Bienvenidos a todos ustedes, laicos comprometidos, catequistas, agentes de pastoral, padres de familia, maestros de educación en la fe y personas en general. Se nos pide en el subsidio de esta Cuaresma preparar un cartelón con el tema del día. No lo tengo yo, pero ya se los dije. Colocar una piedra, que la tengo aquí, una piedra mediana, unos billetes, que son estos que tengo también aquí, estos billetes, y una cruz, que aquí está, aquí atrás de mí, frente a ustedes, atrás de mí, porque me está cuidando el Señor Jesús en esta exposición. Bueno, vamos entonces ya leímos el título de este diálogo cuaresmal, y vamos ahora a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos tienes, Señor Jesús, reunidos en tu nombre para vivir juntos esta Cuaresma. Necesitamos tu presencia entre nosotros. Señor, llena el corazón de los que nos están siguiendo en este momento y que se están integrando a la reunión, de los que están atrás de estas cámaras. Llena el corazón de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de cada uno de nosotros, para que no nos falte nada. Sobre todo que no nos falte tu amor. Ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón, que sepamos escucharte y ser capaces de dar la palabra oportuna, dar una palabra oportuna a quien lo necesitara. Muéstranos el camino para que en diálogo fraterno podamos crecer en la verdad y el amor que solamente tú nos puedes dar. Que tu Espíritu nos sostenga y anime y que inspire nuestras decisiones para ser portadores de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre, lleno de crisis. Que la esperanza en ti nos anime y nos levante cada día para llevar a otros la luz que ilumine las oscuridades de la vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues con esa convicción que Dios nos da,
de que está con nosotros en este momento, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Nos ponemos en su presencia, ponemos en su presencia a nuestros enfermos, a nuestros ancianitos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y al Papa, para que se recupere pronto. Bueno, pues a forma de introducción hemos de decir lo siguiente. En el drama del paraíso original que nos presenta el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro del Antiguo Testamento, de los 46 libros del Antiguo Testamento, que quiere decir origen, hay un diálogo de seducción. La serpiente dice a Eva: Dios está celoso de su poder y tiene miedo de ustedes. Por eso les ha prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si me hacen caso, serán como dioses, capaces de tomar el destino en sus manos sin la necesidad de él. Ambos comieron del fruto del engaño y comenzó la culpa, la vergüenza y la desnudez del alma, dando lugar al paraíso perdido de la desesperanza. El pecado es el veneno que corroe el alma y hace trizas la esperanza. Este es el engaño, es la seducción que el maligno puso en la mente, hizo creer a Eva primero y después a Adán para que comieran del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. El árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal no es la manzana. La manzana es una creación teológica, narrativa, una narrativa teológica del monje Abelardo francés en el siglo XIII. Y él colocó esta explicación para que los oyentes pudieran tener con claridad la idea de la manzana. ¿Cómo es de la tentación? ¿Cómo es la tentación? Como una manzana roja, apetitosa, jugosa. Entonces de esa manera tentó la serpiente, que es el signo del maligno, del diablo, a Eva, a la humanidad. Y como la concepción judía de la fragilidad, de la debilidad de la mujer, por eso la serpiente tienta a la mujer, porque era más débil que el hombre. Pero esa es la concepción teológica judía. Ahora bien, ¿cuál es el problema bíblico-teológico de la tentación? Pues que el hombre conociera el bien y el mal al margen de Dios. Es decir, el hombre tenía que pecar para saber qué es el pecado. Nosotros tenemos que saber qué es tenemos que tener, por ejemplo, cáncer para saber qué es el cáncer, no. Tenemos que tener SIDA para saber qué es el SIDA, no. No tenemos que tener esto para saber qué es. Sabemos por la ciencia, por la lectura y por la explicación médica la gravedad de la enfermedad del cáncer, que va pudriendo, va colocando en un estado de putrefacción todas las células y todos el organismo. De la misma manera el VIH, que va destruyendo el virus, el sistema inmunológico. Es decir, no necesitamos tener esas enfermedades para saber que son mortales, porque ya lo hemos visto en la experiencia de otros. Bueno, no necesitábamos tampoco, ni necesitamos saber qué es, robar para saber qué es robar. ¿Sí? No necesitamos pecar para saber qué es el pecado, pero pecamos por fragilidad y porque la naturaleza está herida a causa del pecado original. Vayamos al texto de la Biblia que nos proponen para el día de hoy, Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Tengo aquí la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a tomarla directamente del texto bíblico, de la Biblia. Yo les recomiendo, repito, para los que me están siguiendo, veo que algunos tienen ahí su Biblia, muy bien, gracias que la tienen a la mano. Veo que otros tienen ahí su cuaderno y su pluma para hacer anotaciones, también es válido. Entonces, capítulo 5, Marcos, versículos 1 al 20. El endemoniado de Gerasa es el tema.
Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, se echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había una gran cantidad, un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2,000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió al ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión. Los espíritus, que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es el texto que tenemos, que nos propone el subsidio pastoral para este día. ¿Qué nos dicen hoy las palabras de la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dicen? Les propongo que en un momento pensemos, meditemos y se comparta ahí en los grupos. Veo que hay grupos reunidos, en los grupos de sus comunidades, en sus movimientos, en sus parroquias, en su familia, con su esposo, su esposa y sus hijos. Vamos haciendo entonces la lectura. Hemos hecho la lectura pausada y es momento luego de que compartan la reflexión del texto. Lo pueden volver a leer, si lo pueden volver a leer. Bueno, un punto importante. Quiero compartir con ustedes algunos puntos importantes en torno a la reflexión del día de hoy. Nada detiene la fuerza liberadora de Jesús. Estamos aquí ante Jesús, liberador del mal. No hay un poder superior a Dios. No hay un poder que esté por encima de Dios. El diablo no es más que Dios, ni es la misma fuerza que Dios. El gnosticismo enseña eso, pero el gnosticismo, que viene de gnosis, que significa conocimiento, es una ideología meramente filosófica que propone dos cosas:
la igualdad de fuerzas entre Dios y el hombre, dos poderes alternos con la misma capacidad, con la misma fuerza, Dios el poder del bien y el diablo el poder del mal, y además propone que la única forma de conocimiento es la razón por la cual Dios no se pudo haber hecho hombre, porque la naturaleza humana, la materia, se corrompe, y Dios, que es perfectísimo, que es espíritu puro, divinidad, no pudo encarnarse en la materia, en un cuerpo que está sometido a la corrupción y que además la humanidad está orientada al mal y al pecado. Esa es la enseñanza en síntesis del gnosticismo, pero es una corriente que fue rechazada y condenada por la Iglesia en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Fue el primer concilio ecuménico. Tengo aquí en este canal un video sobre los concilios ecuménicos celebrados a lo largo de la historia. Ese fue el primero, el de Nicea 325 después de Cristo, y el último concilio ecuménico fue el de Vaticano II en 1965, convocado por el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Bueno, no hay un poder superior que Dios. Dios es creador y el demonio es una criatura de Dios. Dios la hizo buena, es un ser puramente espiritual. Si definimos a un ángel, es un ser de naturaleza angélica creado por Dios con ciencia infusa. O sea, Dios desde que lo creó le dio ya una ciencia, le dio una capacidad, le dio un conocimiento. Tres no. Nosotros que somos espíritus encarnados tenemos que conocer, sea por el oído, sea por la vista, sea por el tacto. Son los tres métodos de aprendizaje que la educación actual contempla y que realiza en los procesos educativos desde la educación básica hasta la superior. Bueno, el demonio es un ser de naturaleza angélica, es un ser perverso, pervertido y pervertidor, como bien lo define San Pablo VI en la catequesis del 15 de noviembre de 1972 en Roma. Y es un ser de naturaleza angélica, perverso, pervertido y pervertidor, que está condenado eternamente. O sea, para él no hay segunda oportunidad, porque ya la tuvo y no la aprovechó, no la valoró, él se autocondenó al desobedecer a Dios y por su soberbia, al decir no a Dios, no te obedeceré, no haré tu voluntad, non serviam, no te serviré. Por lo tanto, nadie tiene la fuerza liberadora de Jesús. Dios lo hizo bueno, pero él se hizo malo por su propia decisión y su libertad mal orientada, mal entendida. Ni la tempestad, ni la enfermedad, ni el territorio pagano, ni el demonio, ni la muerte, nada está por encima de Dios. Nada detiene la fuerza liberadora de Jesús. Hemos visto en los pasajes, ordena la tempestad, maestro, ¿no te importa que nos hundamos y nos ahoguemos? Mar, detente, vientos, les ordena. Es su creador, con el Padre y con el Espíritu Santo, quien está ordenando a la tempestad de la vida, el arca, la iglesia, la familia, vamos ahí, el arca y el mar, el caos, los momentos de dificultad económica, existencial, las crisis de matrimonio, las crisis afectivas, cuando los hijos adolescentes piensan que sus principales enemigos son los papás y no entienden que los papás les aman y por ello los corrigen, y no entienden que la esposa corrige al marido y el marido a la esposa y tratan de vivir juntos y llevarse juntos uno al otro a la santidad, vivir la santidad del matrimonio. Y cuando un laico, un fiel, hace observaciones a su sacerdote, a su párroco, y el sacerdote no entiende o lo entiende, es Dios quien te va orientando en el pueblo, en el cuerpo místico, porque el pueblo, los fieles también forman parte del cuerpo místico. Jesús llega a la orilla del mar de Galilea, que es territorio pagano. Esto se nota por la presencia de la legión de demonios y la piara de cerdos, de animales impuros en la concepción judía. Por eso ellos no comían cerdo y no comen actualmente cerdos. En la montaña, que es el lugar del encuentro con Dios, siempre en los evangelios, pero particularmente en Lucas, cuando se dice particularmente en aquel capítulo 6, versículo 12, que Jesús sube al monte a orar, es entrar en la presencia de Dios. La subida al monte Carmelo en Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico, es la referencia cuando Dios
baja al hombre, baja para encontrarse con su criatura. El hombre sube, Dios baja, sube al hombre, es decir, sale al encuentro del hombre y lo abraza en ese encuentro maravilloso, bellísimo, de esta experiencia de contemplación, de oración cara a cara. Señor, aquí estoy, no sé qué decirte, solo que te amo, Señor. Quédate conmigo, Señor, esta noche. Quédate conmigo, cena conmigo, vive, habita en mi corazón, habita en mi alma, en mi mente, en mi vida. Guía mis pasos, ilumínalo. Y entonces Jesús se enfrenta exitosamente a la legión de demonios en territorio pagano y libera al hombre que estaba sometido, tenía tiempo, como enloquecido, el cual recupera la paz interior. Por eso está sentado, ese es el signo de la paz, estar sentado tranquilo en su sano juicio, nos dice el Evangelio de Marcos. Recupera el dominio de sí mismo, ya no está bajo el dominio del demonio, porque cuando el demonio, los demonios entran en un cuerpo humano, lo someten y lo manejan a su antojo el cuerpo. Nunca pueden poseer el alma, porque no tienen permiso de Dios, solo el cuerpo. Por eso está sentado y recupera el dominio de sí. Por eso está vestido y recupera la dignidad de hombre con la cual Dios lo ha creado. Por eso está en su sano juicio. Esto nos conduce a pensar en la esperanza. Debe ser cuidada y protegida. La esperanza debe ser cuidada y protegida. ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué programas vemos en la televisión? Vemos noticias que anuncian solamente noticias de tragedias, de muerte, de guerra. Vemos espectáculos indecorosos, vemos telenovelas o películas de guerra, de terror, de pornografía o indecentes. Entonces eso nos aparta de Dios, y esas son ventanas que se abren, pistas que se colocan para que el maligno aterrice en ellas y venga a dominar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra mente, hacernos sentir desgastados emocionalmente, alejados de Dios, y que Dios no se interesa por nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado de proteger la esperanza, y esta solamente se realiza en la medida que nos acercamos a Dios en la oración, en la lectura de la Biblia, en la comunión eucarística, en la celebración de la misa, en el rezo del rosario, etc. Como todas las virtudes, la esperanza es una planta que florece en el desierto de la vida, de la aridez, en medio de crisis, de situaciones complicadas, de creernos abandonados por Dios tantas veces, sentirnos decepcionados de Dios. Hay gente que dice: me siento decepcionado de Dios, Dios no me escucha, Dios no se ocupa de mí, no recupera la salud mi familiar, no recupero mi salud, no logro encontrar trabajo, no mejora mi situación económica, etc. Hay gente que recurre a lecturas de cartas, a limpias, a brujería, y no sabe que se enreda en las cosas y en el campo del maligno, y se afectará su vida. ¿Quién la plantó la esperanza? Solo el Espíritu Santo, pero está vulnerable y debe ser cuidada con esmero. Tenemos que cuidarla, evitar profetas de mal agüero, gente que ve todo negativo, todo oscuro, porque así son los colores de los lentes que traen oscuro, y así vive su vida porque está al margen de Dios. Por ello, primer punto, frente a los depredadores internos, repito, por los que están anotando, primer punto, frente a los depredadores interiores, ¿cuáles son? El desaliento. Nada tiene sentido, nada me sale, no tiene caso que me siga afanando, que siga esforzándome. Todos cometen fraude, todos mienten, todos roban, todos se incorporan a movimientos indecorosos que degradan la dignidad humana, todos beben, todos tienen dos mujeres, muchos, la mayoría, etc. Entonces esa es la falacia ad populum, porque todos lo dicen, porque todos lo hacen, la falacia del pueblo, porque la mayoría lo hace y lo dice. Yo, para no desentonar y para que me acepten en su ambiente, tengo que estar ahí. Me decía una persona hace un tiempo, me dijeron que si no tomaba, este grupo es de tomar, si no tomas quedas fuera, búscate otro grupo, este grupo no es para ti. Claro que sí, dijo la persona, se retiró.
evidentemente. Grupos de alcoholismo, grupos de tabaquismo, grupos de drogadicción, etcétera, etcétera. El desaliento, doblar los brazos ante la adversidad. Ya no fue posible, no, inténtalo, no te desanimes, sigue luchando, insiste, ruégale a Dios, ánimo, Dios está contigo. ¿Cuál es el signo de que Dios está contigo? Tu vida, la vida de tus seres queridos, tu salud o tu trabajo o la vida de los demás. El apoyo llega siempre, Dios no te abandonará. El apoyo llegará de diferentes maneras, a veces impensables, pero siempre honradas y honestas. Y cuando sean honradas y honestas, es la ayuda de Dios. Segundo elemento, estamos en el primero frente a los depredadores interiores. Otro elemento, otro depredador interior, el derrotismo. Darnos por vencidos de antemano. Ya no sigo, ya no lo intento más porque no me salió. No tiene caso que lo sigan intentando, no tiene caso que me desgaste. Tercer depredador interior. ¿Por qué depredador? Porque nos acaban, nos quitan la esperanza, porque nos hacen pensar que no tiene sentido, y de ahí que mucha gente deduzca, no tiene caso vivir en esta vida, adiós mundo cruel, y se van por la puerta, abren la puerta falsa, errónea, el suicidio. La desconfianza, tercer depredador, recelar las promesas de Dios. Como Dios no me hace caso, a pesar de que en la Biblia dice, pidan y se les dará, lo que decía el Evangelio del día de hoy, lo que dice el Evangelio del día de hoy, pero ya pedí mucho y Dios no me da. Santiago dice, si Dios no te da, es porque no has pedido bien. Y San Agustín dice, es porque no has insistido. Tienes que insistir. ¿Han visto la imagen del buen pastor ante una puerta que está tocando? Así Dios toca la puerta de nuestro corazón para que abramos a su gracia, a su perdón, para que dejemos nuestros errores, nuestro pecado. Y Dios va a insistir toda nuestra vida hasta el último instante que tengamos plena conciencia de vida en la tierra. Dios va a insistir, arrepiéntete, arrepiéntete. Dios lo va a insistir. Por lo tanto, si Dios insiste, es un gran pedagogo, un gran maestro, lo hace para que aprendamos de Él. Por lo tanto, hay que dejar la desconfianza. Otro depredador es el pesimismo. Ver la realidad como una película en blanco y negro. Es que nada tiene sentido, todo está mal, todo está para morir, todo son antivalores, no hay nadie honrado, no hay nadie honesto, no, hay gente honrada, sigue habiendo gente honesta, sigue habiendo mujeres fieles, hombres fieles, sigue habiendo hombres que no consumen alcohol, que no consumen droga, sigue habiendo políticos, aunque sean contados, honrados y honestos. Sigue habiendo gente de buena voluntad. La presunción, pensar que con Dios o sin Dios la vida sigue adelante. Hay gente que dice, no me caso por la iglesia porque estoy bien. Y me casé por la iglesia y me fue mal. No te fue mal porque te casaste por la iglesia. De hecho, probablemente te fue mal porque algo no hiciste bien. Es que estaba haciendo todo bien. Probablemente no todo era bien, no todo era bueno. Porque entró a la luz de Cristo con el sacramento, la gracia, y entonces hizo ver que había cosas oscuras que no estaban bien, que no eran cristianas y que tenías que dejarlas. Y como no las dejaste, entonces a continuación viene la consecuencia de una mala decisión, de un mal acto. Todos los actos tienen consecuencias. Los actos buenos, consecuencias buenas. Los actos malos, consecuencias malas. La desesperación, pensar que hagamos lo que hagamos, las cosas van de mal en peor. No tiene caso que llegue temprano, todos llegan tarde y además no me valoran. ¿De qué me sirve que me haya preparado? ¿De qué me sirve que vaya y ofrezca mi servicio si la persona que está a cargo de aquel lugar no me da una oportunidad, no me valora? ¿De qué sirve que entregue mis trabajos de calidad si no puedo mejorar? No importa de momento, estás bajo un proceso de formación que es fortalecer tu carácter, que es afianzar tu personalidad para que seas un hombre y una mujer virtuoso, valioso a los ojos de Dios, que tarde o temprano saldrá a luz tu capacidad, tu honradez, tu dedicación,
tu nivel de trabajo, tu nivel intelectual y tu fuerza, tu persona, tu carácter, y eso te pondrá en otro nivel. Bueno, esto es importante. Ahora, frente a los depredadores sociales, primero fue los depredadores internos, las cosas que nosotros pensamos negativamente, las cosas que el mundo nos dice negativamente y las cosas que el maligno nos dice negativamente. Atención, porque entre comillas, amigos que te digan negativamente de tu esposa, de la fidelidad, de que no debes confiar en Dios, etcétera, esos no son amigos. Esos tienes que dejarlos en un segundo grupo. Los amigos son los que te corrigen, que te aman, que están contigo en las buenas y en las malas, pero esos no pueden ser tus amigos. Ahora, frente a los depredadores sociales, el panorama oscuro y desolador de la situación actual puede minar nuestras energías combativas. No luchar. Entro en desaliento. Estamos en un mar de corrupción. Estamos en un mar de negligencia, en un mar de crisis. Estamos en un mar de relativismo. Cada quien tiene su propia verdad. No existe la verdad de Dios. No existe la verdad moral. La dictan personas que no tienen hijos, como la crítica que hacían al Papa los obispos holandeses, cuando determinó el Evangelium Vitae, que habla sobre los anticonceptivos, donde el Papa condena los anticonceptivos artificiales, porque el matrimonio es una comunidad de vida y amor. Dicen, sí, Santo Padre, usted lo dice porque usted no tiene hijos ni esposa, pero esta es una falacia terrible, porque la vida es un don de Dios y nosotros no debemos evitarla. Podemos planear tener o no tener hijos en la continencia, porque el matrimonio no solamente está orientado para la satisfacción sexual, sí para la vida, y por lo tanto el matrimonio puede elegir cuándo tener intimidad y cuándo no. Hay un ciclo natural cuando la mujer, de fertilidad en la mujer. Entonces, bueno, pero no es el tema, no es el tema. Me lo pueden anotar ahí y lo puedo subir a mi canal de YouTube con todo gusto. De hecho, tengo un tema sobre los anticonceptivos, donde hablo sobre este tema. Es de moral sexual y con gusto ahí lo pueden ver en mi canal de YouTube. ¿Sí? Bueno, ahora bien, las guerras con un alto costo de vidas. Basta que veamos, por ejemplo, la última guerra militar que tuvimos en México, fue durante 1926 a 1929 y fue un problema entre hermanos y fue por la violación del derecho religioso. No reconocer ni respetar que el 99% de la población era católica y entonces había que hacer a rajatabla a todos ateos. Había que desconocer el sentido religioso del pueblo mexicano. Y entonces Plutarco Elías Calles determinó que se cerraran las iglesias y que se impidiera la celebración de sacramentos, y por eso se celebraban en las catacumbas. Es una guerra entre hermanos que dejó 277,000 muertes, según el historiador francés Jean Mayer, que pueden ver, tiene 3 volúmenes, son interesantes. Entonces pueden ver en su libro, y también pueden ver al padre Javier Rabasi, que tiene un libro, su doctorado lo hizo sobre la guerra cristiana en México. Estos 2 autores los recomiendo para que vean la realidad de la guerra. La guerra cuesta vidas. La guerra en Ucrania, la guerra desigual entre 2 hermanos, uno mayor y uno menor. La guerra entre un hombre y un adolescente, por decirlo así, un hombre adulto de 40 años y un adolescente de 15, de 14. Es terrible la desigualdad económica, militar, política, social, etc. La guerra en la franja de Gaza entre Israel y Palestina. Y así podríamos encontrar muchas guerras. La guerra de persecución, por ejemplo, en Venezuela, con el desconocimiento de los hermanos más pobres. La guerrilla, por ejemplo, actual en Nicaragua, donde también tenemos la persecución de la iglesia, con Daniel Ortega. Y así podríamos mencionar muchas guerras más en África actualmente. Y las guerras cuestan muchas vidas. La carrera armamentista, la venta de armas de las fábricas de Estados Unidos al narcotráfico en México, el terrorismo despiadado, la criminalidad organizada que azota terriblemente a México,
y a muchas, y a América Latina y a muchas partes del mundo. Las migraciones masivas de tantas regiones que van huyendo para buscar un mundo mejor, para buscar trabajo, comida, educación, atención médica, una vivienda digna, van huyendo de la pobreza y de la violencia. Vemos una gran cantidad de migrantes que pasan por las carreteras rumbo a Estados Unidos. La destrucción del planeta con la contaminación nuclear, con la contaminación atmosférica, con la contaminación de ruido y de imágenes. La miseria creciente de tanta gente frente a la opulencia de unos pocos, la desigualdad, cada vez más pobres y cada vez el espacio más reducido en ese círculo que se cierra de los ricos. El golpe de la pandemia que tuvimos, que ha impactado tremendamente después de estos años, estos 3 años que ha terminado. Sin embargo, el impacto continúa. Empresas cerraron y escuelas, universidades no se han recuperado y cerraron, incluso escuelas terminaron. El vacío existencial de las nuevas generaciones, el vacío provocado por la crisis de valores, por la anarquía, no a ninguna autoridad, por las redes sociales, por la concentración en ellas, por el encierro, por ese estar ensimismado, ese estar proyectado hacia el interior sin ver al otro, el relativismo, el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer y del mínimo esfuerzo, el espejismo de las drogas cada día más nocivas, el fentanilo que está envenenando y haciendo zombies a muchos seres humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. La droga que es vista incluso por muchos críticos como una especie de manipulación, porque quien está encadenado, quien es esclavo de las drogas, puede ser manipulado fácilmente. Entonces puede ser utilizada la drogadicción como una forma de manipulación para los consumidores, y es una gran cantidad de consumidores, a veces impensable, a veces quienes menos pensamos consume algún tipo de droga, marihuana, heroína, cocaína, etcétera, etcétera. Tercer punto reflexivo frente a los depredadores culturales. Doy la bienvenida a los que se están integrando. Si a esto le sumamos la inmoralidad de las costumbres, son tantas y tan terribles contra la familia, contra la vida, contra la juventud, contra el matrimonio, contra la educación, contra Dios, el secularismo que ha sacado de la educación a Dios, y que pretende sacar a Dios de la sociedad y aún más del corazón humano con la famosa corriente vitalista de Nietzsche, que lamentablemente se enseña en muchas universidades y preparatorias en todo el mundo. Matar a Dios en el corazón humano. Dios ha muerto, el grito de desesperación de Nietzsche. Nosotros lo hemos matado porque nos hemos apartado de Él. La corrupción pública, la naturalización del pecado. Sí, de frente todo bien, pero por debajo de la mesa te doy el fajo de dólares, de billetes, o lo coloco en tu bolsa. Sí, y así podríamos mencionar muchas cosas más. La avaricia del dinero. Lo importante es el dinero. Estudio para ganar dinero, pero no para servir. Y el servicio es fundamental en la sociedad. El servicio a los más necesitados. Otro elemento, el desprecio por, la crisis económica. También podríamos mencionar la crisis económica. Hablamos de 17 millones de personas que viven en pobreza extrema en México solamente. Si contamos toda la América Latina, si contamos Asia o África, una gran cantidad. Basta ver los videos de Filipinas, por ejemplo, donde vemos en los videos, la gente va a buscar alimentos al basurero. Esto es terrible. La pobreza está en aumento. La pobreza extrema es la miseria que permite a las personas comer una vez al día mal, y que impide que niños y jóvenes vayan a la escuela, tengan una vivienda digna, tengan acceso a educación, tengan alumbrado, tengan avenidas urbanizadas con alumbrado eléctrico, con teléfono, con servicios de cable y televisión, para que puedan tener el acceso a la educación. No tienen servicio tampoco a salud, etc. El olvido de Dios y la religión.
ataques contra Dios, contra lo religioso, contra los sacerdotes, contra el Papa, contra los obispos, contra la fe católica, contra los sacramentos, donde se prohíba hablar de Dios, donde en los ambientes académicos, laborales, se impida utilizar imágenes religiosas, se tiene uno que quitar el crucifijo. Allí está el mal, allí está la presencia del mal, donde las crisis económicas aumenten, el desprecio por la dignidad humana, el aborto, la eugenesia, la eutanasia, el suicidio asistido, donde no se reconozca la igualdad entre el hombre y la mujer, donde el hombre tenga que ganar más cuando ambos tienen la misma preparación académica, ambos estudiaron en la misma universidad, tienen el mismo grado académico o maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento, pero el hombre gana más por ser hombre. Entonces ahí la dignidad humana no es respetada, donde no se valora a la mujer, donde la mujer es denigrada y es visto como un objeto de placer, donde el hombre y la mujer, donde los jóvenes son vistos como objetos solamente, no como sujetos, son vistos como objetos de producción, y no importa su dignidad, ni sus gustos, ni su preparación, no importa la persona, sino importa solo en la medida que produce. Allí no está Dios. La manipulación ideológica, con tantas, en las redes sociales, con tantas cosas que vamos nosotros enfrentando, ideologías de género, ideologías en contra de la vida, ideologías en contra del hombre, un feminismo radicalizado, donde se equipara terribles cosas, donde no hay una diferencia entre el factor X, Y y XY, XX, hombre y mujer, donde el sexo no se nace con él, sino donde el hombre elige socialmente. Entonces vemos esta manipulación, estas ideologías manipuladoras, antiéticas, antihumanas, antisociales, la frivolidad de las relaciones, la avaricia por el dinero. No importa el pueblo, sino lo que importa es ganar y es robar, corrupción, la frivolidad de las relaciones. No te hablo porque me interese, sino porque me sirves. Te presto porque me devolverás el favor, pero no le presto a alguien que no tiene porque probablemente ni me lo vaya a pagar. La desintegración familiar a causa de la migración, a causa del divorcio, a causa de tantas situaciones. La creación del matrimonio express, basta que una de las dos partes quieran separarse para que quede decretado, determinado civilmente aquella unión, y no importan los hijos. Y los hijos son los que sufren terriblemente esta separación, porque tienen que ir un fin de semana con el papá, otro fin de semana con la mamá. No importa la persona, lo que importa es el placer, es el gusto y es el momento, como si la vida humana solamente se realizara aquí en el mundo y no ven el sentido trascendente de la vida. La manipulación ideológica por medio de las redes sociales y plataformas digitales, los discursos de odio en contra del hombre o de la mujer, en contra de la familia generada por un hombre y por una mujer. La embestida se hace más devastadora y representa un reto muy grande para la esperanza activa y comprometida. Entonces, sin embargo, ante este panorama no hay que desanimarnos, porque somos soldados de Cristo y testigos por la confirmación. Somos hijos de Dios, somos enviados, apóstoles, enviados a anunciar la buena nueva, la verdad, el amor, la paz, a construir la paz. Un cuarto punto reflexivo frente a las crisis eclesiales. También encontramos nubes oscuras en la vida de la iglesia, que está llamada a ser casa y escuela de la esperanza, como decía el Papa San Juan XXIII, Mater et Magistra, madre y maestra. La división entre los cristianos, con esto que se está generando en las redes sociales, es terrible. Gente confundida, porque dicen, hay que seguir celebrando la misa tradicional, porque la misa moderna, los modernistas, los liberales no corresponden. Esto es lo más terrible, es la peor falacia, esto es falso, porque el Concilio Vaticano II fue suscitado por el Espíritu Santo, fue puesto en la mente y en el corazón del Papa bueno, el Papa de la sonrisa, San Juan XXIII. Y el Espíritu Santo es el principal promotor de estos cambios para que llegara a más gente. El latín, que es el idioma oficial de la Iglesia,
no era entendido por la gente no entendía, por eso rezaban el rosario. Por eso la Iglesia decretó en Sacrosanctum Concilium que la misa fuera en la lengua vernácula de cada país, para que la gente participara, entendiera, y la gente se comprometiera, y la gente fuera consciente de lo que estaba celebrando, porque el sacerdote, el presbítero preside, pero no celebra solamente él, celebramos todos. Somos la comunidad sacerdotal por el bautismo. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes, no para mandar, sino para servir al estilo de Jesucristo. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Esta división entre tradicionales y modernos o modernistas es falsa y tenemos que quitarla. Sí, tenemos que evitar los errores y evitar los excesos litúrgicos. Eso también es verdad. Tenemos que reconocerlo. Hay excesos litúrgicos, hay errores litúrgicos, o por escasa, nula o falta de formación litúrgica de algunos sacerdotes, pero no podemos decir todos. Eso sería también un error. Pero más que criticar, debemos orar y debemos formarnos todos. La crisis de autoridad y obediencia, los abusos del clero, el clericalismo, donde el que manda es el sacerdote, es el párroco, y donde omite, excluye a sus diáconos permanentes, excluye, los tiene como acólitos, los tiene como monaguillos, los tiene como un laico más, donde excluye a sus laicos, porque probablemente no ha leído Christi Fidelis Laici, este documento interesante posconciliar de su santidad San Juan Pablo II, sobre la vocación y misión de los laicos. Y Presbyterorum Ordinis, el orden de los presbíteros del Concilio Vaticano II, es un decreto, y donde ahí dice que los laicos no son ayudantes de los presbíteros, son personas en las que puede confiar, porque forman parte del cuerpo místico de Cristo, y así como sin sacerdotes no hay iglesia, sin laicos tampoco la hay. Sí, entonces es la comunión que debe existir entre pastores y fieles, es la comunión que Cristo ha querido, no es un deseo humano, es un deseo de Cristo nuestro Señor, el fundador de la iglesia, y esto es importante tenerlo. Por otra parte, la mundanidad de los cristianos, la mundanidad, hemos malbaratado los sacramentos, la liturgia, no nos preparamos debidamente, los equipos de liturgia no están bien preparados, ¿sí? Se necesita formación continua, la formación solamente se termina con la muerte. Los lectores, los acólitos, los monaguillos, los coros, los cantos conforme a los tiempos litúrgicos y conforme a cada momento de la misa. No colocar un canto de entrada al final o un canto de meditación en la consagración. Falta formación, falta compromiso, falta diálogo, falta acompañamiento. Esto es importante. La vestimenta de los laicos, hombres y mujeres, cuando se sirve al altar, tiene que ser decorosa. Una mujer no puede ir escotada o con minifalda, porque el espectáculo, el centro no es ella, es Cristo en su palabra, Cristo en la mesa del altar. Entonces esto es importante: preparación, formación, oración, trabajo en fraternidad, trabajo en comunión. La apatía de agentes de pastorales, no quieren formarse, no quieren participar, no quieren asumir un compromiso, solamente van para la foto cuando les dan el diploma o la medallita, pero no quieren ir ni asear sus capillas, no quieren comprometerse en los procesos de formación, no quieren ir a reuniones, no quieren compromisos absolutamente más. Las rivalidades grupales y las máscaras de la comunión, las rivalidades grupales, quién es mejor, quién es peor, no hacen ni dejan hacer, invitan, necesitamos gente nueva, necesitamos gente que no esté ya tan cansada, gente tan grande, necesitamos jóvenes, sí, pero te llegan los jóvenes que invitan y los corren porque les cierran la puerta, porque no les das participación, porque no les das formación, porque lo que ven son pleitos, porque lo que escuchan son críticas, se reúnen para criticarse unos a otros, para criticar
a sus sacerdotes, a sus párrocos, para criticar a sus diáconos, para criticar a los que no están, para humillarse, para ofenderse. Por eso se van mejor. No me das participación, me excluyes, necesitas gente, vengo, estoy aquí, Dios me dio estos dones, aquí los pongo al servicio, pero no lo tomas en cuenta. Atención sacerdotes, atención párrocos, atención vicarios, atención coordinadores de grupos. Integra a la gente, fórmala, atiéndela, acompáñalos, indúcelos, enséñales con tu ejemplo. No digas una cosa y haces otra. Esto es importante. Rivalidades grupales y las máscaras. Los de un grupo contra los de otro grupo, y a ver quién canta mejor, y a ver quién toca mejor, y a ver quién grita más. No se trata de esto. Estas tristes situaciones no favorecen, sino por el contrario, debilitan la esperanza y generan desaliento y confusión entre quienes quieren integrarse sinceramente. Evidentemente no faltan los criticones, no faltan los que van a criticar a los que ya están. Oye, ¿por qué esta persona habla de amor si en su casa están peleando, están como perros y gatos? Sí, donde quiera va a haber gente criticona, pero esa gente hay que orientarla en su momento y limitar bien su papel y su función. Aquí no se viene a criticar, aquí se viene a trabajar, a amar a Dios y al prójimo. Eso hay que delimitarlo inmediatamente. La esperanza debe ser cultivada en el seno de la iglesia. Hay una fuente de retroalimentación de la esperanza. La iglesia, Jesús quiso que fuera sal y luz, sal de la tierra y luz del mundo. Fermento en medio de la masa, Mateo 13:33. Cuidado, porque si la sal pierde su sabor, no sirve, la tiran. ¿Para qué sirve si no va a salar la comida, si no le va a dar sabor? ¿Para qué quieres una lámpara apagada si no ilumina? La desechan. Nosotros debemos ser sal y debemos ser luz por nuestra buena conducta, por nuestras palabras edificantes. Podemos cometer errores, sí. Pudimos haber cometido pecados, sí, pero hay que arrepentirse y confesar los pecados y rehacer nuestra vida, dar buen testimonio. Los santos son el mejor ejemplo de ello. Santos que vivieron una vida de pecado, pero que se arrepienten porque aceptan la gracia de Dios, porque se confiesan, porque van adelante y en adelante viven con fidelidad. Y cuantas veces caigamos, hay que confesarnos, hay que levantarnos. Ciudad situada en la cima del monte, ver Mateo 15, 13 al 16, señal de contradicción, Mateo 10, 14 al 15, virgen prudente que aguarda a su Señor, ver Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12, signo de la presencia de Jesús hasta el fin de los tiempos, ver Mateo 28, 20. Todas estas bellas expresiones de Jesús sobre sí mismo y sobre su iglesia son muy significativas para nosotros porque ilumina nuestra fe, alienta nuestra esperanza e inflama nuestra caridad. Así se lo pedimos a María, Madre de la Esperanza, antes de las letanías. María es Madre de Esperanza. El cultivo de la esperanza no es un autoservicio, sino el ofrecimiento gratuito del torrente de la gracia que nace de Cristo muerto y resucitado y circula por las venas sacramentales de la iglesia y llega a nosotros para sostener siempre la mirada en el horizonte de eternidad que no debemos perder de vista y aplicar nuestras energías en la edificación de un cielo y una tierra nuevos, como bien nos dice el libro del Apocalipsis, pero como ya se viene mencionando desde el Antiguo Testamento. Aquí mismo en la tierra, entre las persecuciones del mundo y las consolaciones de Dios, en medio de las incomprensiones de tu propia familia, de tu marido, que te dice qué andas haciendo allá, o de tu esposa, o de tus hijos, o de tu familia, de tus compañeros que te critican en tu lugar de trabajo. Dice el Papa Francisco que la iglesia debe ser un hospital de campaña que se planta en medio de la guerra, precisamente para curar las heridas de la esperanza. Y de una vez recuperados, lanzarnos de nuevo al fragor de la batalla. Esto es importante, tomar fuerzas nuevas en la oración, en la comunión, en la Eucaristía,
en la lectura de la palabra, en el rosario, en la convivencia fraterna, en los ambientes parroquiales que deben de ser lugares como un oasis en medio del desierto. Dice el Evangelio que después de la muerte de Jesús, tratando de distraer su tristeza, Pedro dijo: voy a pescar. Sus compañeros le apoyaron diciendo: nosotros también vamos contigo. Juan capítulo 21, versículo 3. Eso se llama solidaridad en la prueba. La esperanza debe ser ejercitada valerosamente. Nunca ha sido fácil para nadie el testimonio valiente de la esperanza. Podemos traer a la memoria la vida y el martirio de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia humana han sacrificado sus vidas por darle a nuestro mundo razones para seguir creyendo, para seguir esperando, para seguir amando. Entre el silencio cobarde y la palabra que cuestiona, prefirieron la palabra. Entre el sometimiento y la libertad, optaron por la libertad. Entre el individualismo cómodo y la solidaridad generosa, apostaron por la solidaridad y el corazón, la solidaridad a corazón abierto, abierto a Dios, a su amor, abierto a los hermanos, no excluir a nadie. Entre la pasividad indolente y el riesgo de la audacia, no hago nada porque me da miedo y no será que estoy haciendo de más, no me llamarán la atención, eligieron la entrega radical y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. De ordinario, la gente se acostumbra, se resigna ante la realidad o por cobardía o por cinismo. Así estamos bien, no hagas más, ya no hagas más porque si no nos obligas a hacer. Y si nos llama la atención y si cometemos un error, cobardía y cinismo. Lo contrario de la esperanza, más que la desesperanza, es la cobardía. Y el católico debe ser combativo y valiente por el bautismo y la confirmación. Es urgente estirar los corazones apocados a la medida del reino de Dios, a no conformarse y lanzar por el acantilado los demonios de la desesperanza. Por supuesto que esto conlleva sacrificio y contradicción. Tenemos que sacrificar el tiempo de descanso a veces, el tiempo para ver algo que nos gusta, una película, para ir a un espectáculo, pero lo sacrificamos en aras del anuncio del Evangelio. Y el mejor ejemplo es Jesús. No escatimó su vida y su tiempo en amar al prójimo. Podemos ser indulgentes con la humanidad, la nuestra y la ajena, pero nunca cómplices de maldad. La mediocridad es el plan de cada día, pero no debe aparecer en la mesa de los que esperan contra toda esperanza, como los apóstoles, particularmente como María, que estando al pie de la cruz esperó contra toda esperanza. La esperanza no tolera evasiones místicas, ni arreglos políticos, ni justificaciones piadosas. El reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan, lo que nos dice Mateo en el capítulo 11, versículo 12. Finalmente, llegamos al diálogo para el compromiso con 3 preguntas. Primera, ¿qué sentido tiene para mí la frase florece donde Dios te ha plantado? Allí, en ese ambiente donde hay alcoholismo, donde hay criticones, donde hay brujería, donde hay difamaciones, donde hay política corrupta y perniciosa, donde hay lejanía de Dios. Segunda pregunta, ¿qué acontecimientos del mundo actual hacen vacilar mi esperanza? No hay apoyo, no hay formación, no hay quien motive, nadie te toma en cuenta. ¿Qué sucede? Tercera pregunta, ¿cuáles son mis faltas personales contra la esperanza? No oro, no hago presencia. 3 preguntas que les dejo. Signo y oración final. Tenemos la cruz que ha vencido a la muerte, al pecado y al diablo y a toda adversidad, y que tenemos que abrazarla en medio de las dificultades que pueden ser muchas, que pueden ser económicas, sociales,
que no tienes apoyo, incluso a lo mejor no tienes apoyo, ni incluso dentro de la iglesia. Colocamos entonces en la mesa, se va a sugerir la piedra, ¿sí? Los billetes, ¿sí? Una cadena grande, yo no traje la cadena aquí, pero una cadena, porque la cadena nos ata, nos esclaviza. Mirando los tres objetos, hacemos juntos la siguiente declaración. De la complicidad con los depredadores de la esperanza, líbranos, Señor. Del poder del dinero con los depredadores de la esperanza, líbranos, Señor. De la soberbia que nos lleva a lanzar piedras a nuestros hermanos. No queremos que nadie hable mejor que nosotros, no queremos que nadie sepa más que nosotros, no queremos que nadie haga más que nosotros. Los apedreamos, los criticamos, los difamamos, los juzgamos, ¿sí? Queremos comprar todo con dinero, queremos que por nuestro dinero que aportamos se nos dé el valor superior a los demás. Ciertamente hay muchas formas de servir y puede ser la donación, pero no por eso pretendamos que se nos dé exclusividad. Del desaliento que nos hace perder la esperanza, líbranos, Señor. Del ruido que nos impide escuchar tu palabra, líbranos, Señor. De lo que nos ata al mal, a la crítica, a la murmuración, a la difamación, a la desconfianza, al desánimo, al desaliento, la cadena, líbranos, Señor. Ahora, todos juntos vamos a decir la oración de la esperanza, que está tomada de el Padre Ignacio Larrañaga. Señor, una vez más estoy delante de tu misterio, echando una mirada al inmenso mundo de la tierra de los hombres. Tengo la impresión de que muchos ya no esperan en ti. Yo mismo hago mis planes, trazo mis metas, pongo las piedras de un edificio del cual el único arquitecto parezco ser yo mismo. Hoy día los hombres somos muchas veces unas criaturas que nos constituimos en esperanza de nosotros mismos. No tenemos la mirada fija en la piedra angular de la construcción que eres tú. Nos apartamos de ti. Dame, Señor, la convicción más profunda de que estaré construyendo mi futuro siempre que la esperanza en ti no estuviere presente. Haz que comprenda profundamente que a pesar del caos de las cosas que me rodean, a pesar de las noches oscuras que atravieso, como dice San Juan de la Cruz, a pesar del cansancio de mis días, mi futuro está en tus manos, y que la tierra que me muestras en el horizonte de mi mañana será más bella y mejor. Deposito en tu misterio mis pasos y mis días, porque sé que tu Hijo y mi hermano venció la desesperanza y garantizó un futuro nuevo porque pasó de la muerte a la vida. Hasta aquí, mis hermanos, en este cuarto diálogo cuaresmal. Agradezco a todos ustedes su mala atención, y este video va a estar en YouTube, en mi canal de YouTube, el doctor Jorge Francisco Navarro Torres. Ahí lo podrán tener. Gracias, nos vemos en la siguiente sesión.